Excelente. Muy buenos días a todos. Aquí estamos ya en nuestra quinta sesión de estas pláticas de esta semana poderosa de Vive sin miedo. Atrévete a ser tú mismo, tú misma y a disfrutar tu éxito. El día de hoy yo espero que tengamos un cierre potente en el sentido de poder conectar precisamente con todo este potencial que hay dentro de nosotros y cómo vamos a ir uniendo todo lo que hablamos durante la semana que tiene que ver con este desarrollo de nuestra conciencia, con esta capacidad de conocernos a nosotros mismas, a nosotros mismos, cómo lo unimos ahora a poder sentirnos mejor para poder entregar lo mejor de nosotros a todo el universo. Toda bellota tiene potencial de ser encino. Ahorita vamos a entender esta frase. Voy a contarles una historia. Aquí en pantalla, no es el original Ben, pero imagínense que es Ben. Ben es un muchacho que nació en 1951 en Estados Unidos, al norte de Estados Unidos, en Illinois. Y desde muy pequeño, pronto notó lo que era la pérdida, ¿no? Él nace en 1951 en una ciudad donde hay mucha violencia, en Detroit, y desafortunadamente tiene unos padres en donde el papá pronto abandona a la mamá, se va, la mamá se casó a los 13 años, dejó sus estudios en tercer año, por lo tanto, todo este tema que hablábamos de las 7 fuentes de entregarle el conocimiento, pues no estaba tan en sus manos en ese momento, al menos directamente, ¿no? Es una situación, un contexto del país en donde todavía existe el apartheid, en donde se separaba a las personas afroamericanas de los blancos, en donde tú te sientas acá, allá. Imagínense haber nacido de entrada en esa época, en ese lugar de mucha violencia, con ese racismo tan impresionante, haber sido abandonado por tu papá. Tu mamá, pues en realidad para poder sacar adelante tanto a tu hermano como a ti, tiene que tener de 2 a 3 trabajos. Y entonces te empiezas a crear pues una fama o empiezas a tener esta reputación de niño con comportamientos con tendencia agresiva. En algún momento de su infancia tuvo un altercado con un amigo, sacó una navaja y de no ser por la vía del pantalón de su amigo que rompe la navaja, lo pudo haber matado, ¿no? Ahí probablemente hubiera sellado su historia en la cárcel o al menos en un reformatorio. Entonces, Ben, pues como podrán imaginarse, no era el niño más brillante de su salón, además con esta reputación de comportamientos agresivos, pues definitivamente estaba apartado, tenía esta fama, y su mamá decidió cambiar el rumbo de su vida, ¿no? En ese momento, en esta infancia, pues decide que para poder salir a jugar, él tenía que terminar toda su tarea. Si no terminaba su tarea, no podía salir a jugar. Y además, tenía que ir a la biblioteca nacional, bueno, a la biblioteca local, perdón, y tenía que leer 2 libros por semana. Y además entregarle un informe por escrito de estos libros, ¿no? Entonces, la mamá de Ben, Sonia Carson, hace esto, ¿no? Les empieza a fomentar la lectura de cierta forma de inicio obligado, y lo empieza a disfrutar. Me empieza a ir a la biblioteca, leía sus 2 libros y un buen día en la clase de ciencias, el maestro les muestra una piedra, ¿no? Y le dice al grupo, ¿alguien sabe cuál es esta piedra? Obviamente Ben, con este autoconcepto disfuncional, dice, pues si los demás no saben, yo qué voy a saber, yo soy el burro, ¿no? Yo soy el que no debe de saber, ¿no? Sin embargo, el maestro volvía a preguntar, ¿alguien sabe qué es esto? Y entonces, por sincronicidad o coincidencia, Ben había leído un libro de minerales y él conocía la respuesta. Entonces, ya después de varias veces preguntar, el maestro de ciencias tímidamente levanta la mano. Dice, pues a ver. Y le dice, Ben, ¿tú sabes qué es esto? Y le dice, sí, maestro, es una obsidiana. El maestro en ese momento pudo haber emitido el juicio de decir, pues es coincidencia o el que va a saber o no. Sin embargo, este maestro de ciencias
que verdaderamente tenía la vocación y verdaderamente buscaba que en todo ser humano, sabía que en todo ser humano hay grandeza, no se quedó ahí, sino le dijo, ¿y qué más sabes de la obsidiana? En ese momento Ben empieza a comentar acerca de temperaturas, empieza a comentar todo el origen, en dónde se encuentra y toda la información que tenía de la obsidiana. Este momento en su vida, años después, él lo reconoció como un antes y como un después. En el momento en el que alguien confió en él y alguien más vio en él su grandeza, en ese momento él empezó a confiar en sí mismo. La persona de la que estoy hablando es Benjamin Carson. Es un reconocido neurocirujano en Estados Unidos. De hecho, fue el primer afroamericano neurocirujano en un hospital en Estados Unidos, ahorita se me fue cuál. Sin embargo, fue el primero que en 1987 realizó la primera operación de separación de cráneoencefálica de unos bebés de 7 meses que estaban unidos por la parte posterior y que tuvo éxito. Todas las operaciones previas habían fallecido las personas que habían intentado separar y él fue el primero que al utilizar ciertas técnicas de la medicina cardíaca las implementó en neurocirugía, utilizó, bueno, más bien se apoyó de 70 doctores, 70 especialistas, fue una operación de más de 22 horas y esto marcó definitivamente la historia, ¿no? Tiene más de 50 doctorados honoris causa y además ha sido considerado como una leyenda viviente, ¿no? Para mí se me hace una extraordinaria historia. Mario Alonso Puig la narra muy padre en muchos de sus videos y nos hace sentir verdaderamente como si bien tenemos una historia, tenemos unas condiciones de vida, ¿no? Él salió del peor escenario posible en su momento, ¿no? Tanto por su condición genética, ser afroamericano, ser abandonado por el papá, la pobreza, el momento histórico, y cómo al momento en el que confiamos en nosotros mismos y que además nosotros también podemos expresar esa confianza a través de nuestra mirada hacia otra persona, si verdaderamente vemos a las personas desde esa posición de creer que en todos hay grandeza, en todos hay potencial, cómo se pueden cambiar vidas. Y aquí estamos hablando de miles de vidas, ¿no? Él, su destino, si alguien hubiera sacado una bolita mágica en ese momento y hubiera tratado de ver su futuro, pues lo más seguro es que hubiera pensado que él hubiera acabado en una pandilla, ¿no? Y sin embargo, este maestro de ciencias, esta persona, marcó la diferencia totalmente, ¿no? Obviamente después de esa primera operación, pues se vinieron muchas más operaciones y le cambió, insisto, la vida a miles de personas, ¿no? Entonces, aquí el mensaje es reconocer en nosotros que hay grandeza, reconocer en que todas las personas hay grandeza. Simplemente hay que darnos la oportunidad de tener ese momento en donde le preguntan, ¿qué es esto? Y él sabe la respuesta y atreverse a decirlo y atreverse a reconocer que él puede hacerlo es muy importante. En la vida hay quien mencionan, o al menos Mario Alonso Puig menciona que hay 6 motivaciones, ¿no? Y esta motivación que es el impulso a movernos. De entrada, lo que busca el ser humano como motivadores es estar en un entorno seguro, es decir, el saber que ahora sí que el piso que estoy pisando es seguro, es firme, ¿no? El entorno, el saber que de cierta forma puedo controlar lo que sucede en mi vida, ¿no? Si bien no con esa huella de abandono de control, pero sí al menos el saber dónde estoy, ¿no? También tenemos esta motivación de sentirnos reconocidos, de sentirnos valorados, que también veíamos en la semana como una de las 7 fuentes que muchas veces buscamos afuera, pero que también nos la podemos dar a nosotros mismos. El sentido de pertenencia al grupo también es algo que me motiva a seguir adelante, el saber que soy parte de un grupo, que soy parte de un equipo y que dentro de este equipo, pues además de sentirme seguro, me siento reconocido y me siento valorado.
El contar con desafíos y retos es muy importante. Si bien literalmente es muy cómodo estar en esta zona de confort y de repente sí es necesario estar determinado tiempo en una zona de confort, de repente esta zona de confort se va haciendo cada vez más pequeña, 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 hasta que nos asfixia. Entonces, el estarnos retando, el contar con desafíos que nos impulsen a irnos cambiando de lugar y evidentemente que nos impulse al siguiente punto, que es el de crecer, mejorar, progresar, eso es lo que nos va a impulsar a seguirnos moviendo, ¿no? Hoy en día, ¿a ti qué te motiva en este sentido de querer mejorar? ¿Qué es lo que esperas? ¿Cómo crees que puedes progresar? Y el sexto que me encanta es contribuir al bienestar de las otras personas. De qué manera a través de mis acciones me realizo y no solamente estoy realizando acciones, sino me realizo a través de mis acciones. Entonces, ¿cómo están en estas seis fuentes de motivación, ¿no? Se sienten seguros, se sienten estables, se sienten valorados, pertenecen a algún grupo, tienen desafíos, están buscando crecer, mejorar y a través de sus acciones están contribuyendo a otros. Aquí es muy importante en este tema el tener un equilibrio en estas motivaciones. Es decir, si yo solamente le pongo foco a una de ellas, va a empezar a haber un problema. Es decir, si yo solo me enfoco en tener un entorno seguro, pues probablemente ahí pueda estancarme y entonces dejo de crecer, mejorar y progresar. O si solamente estoy buscando desafíos, pero no tengo un entorno seguro, pues probablemente pueda vivir como al borde, ¿no? Y tampoco va a ser sano. Entonces, ¿de qué manera puedo tener un equilibrio entre estas seis fuentes de motivación para así sentirme estable, pero seguir moviéndome? ¿De acuerdo? Tengo otra historia para ustedes el día de hoy. Esa es una historia un poquito más breve, pero que también el mensaje se me hizo muy poderoso. Ubican a Gandhi, me imagino, ¿no? Obviamente ya como la imagen que tenemos de él, pues es un ser que cambió el rumbo del mundo, ¿no? Una persona que a través de la desobediencia pacífica logró grandes cambios. Pero resulta que no todo en su vida fue así. O sea, realmente quizás nosotros ya lo conocimos habiendo hecho este cambio, etcétera. Pero es muy interesante ahora sí que sus inicios. Él inició, bueno, nace en la India, en Sudáfrica, y en la India, perdón, y se va a estudiar a Inglaterra y estudia leyes. Pero él resulta que tenía un tema muy fuerte con la timidez. Era súper tímido. Era un grado de timidez que verdaderamente lo llevaba a una mediocridad tremenda, ¿no? Y estudió leyes. Pues resulta que nunca ganó un juicio. Sencillamente no podía, o sea, no ganaba ningún juicio, lo consideraban así como, pues, ay, más o menos, ¿no? Estudió en Inglaterra, se fue a ejercer a Bombay, y pues la familia lo veía y decía, bueno, ¿y cuándo se va a despabilar? De repente surge un problema con un miembro de la familia en Sudáfrica, y le dice, bueno, pues a ver si tomando aires extranjeros, pues más o menos se despabila o pasa algo, porque pues así como va, no va a llegar a nada. Y llega a Sudáfrica y de repente la injusticia social toca de tal manera su corazón que logró hacer todo lo que hoy en día nosotros sabemos de él. Entonces, una motivación, un impulso que toca nuestro corazón y que verdaderamente puede prender la chispa para de ser una persona en extremo tímida, de tal forma que hasta lo puede llegar a ser disfuncional, al menos en su profesión como abogado, porque evidentemente no podía hablar y argumentar como lo puede hacer un abogado, o sea, él no lo hacía, por lo tanto, no ganaba ningún juicio, y cómo de ese extremo se va al opuesto por la motivación que le da la injusticia social. Y probablemente ya al final él no convencía con sus discursos inspirados, su sola presencia movilizaba a miles de personas. Entonces, lo que hoy que quizás podemos ver en nosotros mismos como algo que nos está frenando, como es que soy demasiado tímida, ¿cómo le voy a lograr hacer? Bueno, pues encuentra la motivación que enciende esa llama en tu corazón y que te permita dar la vuelta de campana para poder lograr
lo que te va a ayudar a realizarte como ser. ¿Sale? ¿Cuál es esa motivación que puede encenderte y puede llevarte a la mejor versión de tu ser? A verdaderamente sacar toda esa grandeza y todo ese potencial que ya existe en ti. La bellota tiene el potencial de ser encino. No es algo que decida, no es, bueno, pues quiero ser manzano o quiero ser pino. Es que en ti hay un potencial, ya lo traes. No creo que hayas tenido la mala suerte de todos los seres humanos ser el único que no tiene un talento. Todos tenemos algún talento. El tema es descubrirlo y asumirlo. ¿Y de qué manera descubrimos este potencial? Es de lo más sencillo, tan sencillo que lo pasamos desapercibido. Es aquello que se te da de forma natural y que te ha acompañado toda la vida. Eso que desde pequeño te diferenciaba de los demás o aquello que te distinguía y que verdaderamente no requiere en ti un esfuerzo. ¿Para qué eres bueno de manera natural? Y con ese don, con ese talento que traes, ¿de qué manera lo puedes poner al servicio de las demás personas? Probablemente tu don sea el escuchar a las personas, observar, entender, ordenar las ideas, comprenderlas. Y el simple hecho de poderlos escuchar, comprender, ayudarles como a ordenarlo, el dar quizás retroalimentación, ese sea el talento. Y es algo que se te ha dado desde chiquito, probablemente desde chiquita. Entonces, ¿qué te han dicho toda tu vida que eres buenísimo para eso? Y quizás tú lo has estado pudiendo minimizar, que dices, no, bueno, pero pues de eso no voy a vivir. Pues no lo sé, no lo sé. La felicidad la encontramos en instantes en los que somos conscientes del desarrollo de nuestros potenciales. Es decir, en las primeras sesiones hablábamos de este Homo sapiens sapiens, este ser que sabe, y cómo la importancia de ser conscientes de que estoy consciente hace una diferencia entre desarrollar mi conciencia o quedarme en el imaginario, ¿sale? Si yo estoy consciente de que estoy consciente y estoy en el aquí y el ahora y pongo toda mi atención en lo que estoy haciendo, me estoy entregando a eso, así sea redactar un correo, un mensaje, atender una llamada, yo tengo un potencial que desarrollar, por ejemplo, un potencial racional o un potencial emocional, motriz, etc. Cuando estoy desarrollando mi potencial, encuentro estos instantes de felicidad. Es decir, cuando yo estoy leyendo un libro y estoy aprendiendo algo y me cae un 20, ¿no? Y es como el aha moment de, en ese momento que siento que estoy alimentando literalmente mi cerebro y que estoy ampliando mi visión, es un momento de felicidad específicamente de mi potencial racional o en mi potencial emocional, mi capacidad de amar. Cuando estoy amando intensamente a una persona, a un animal, o cuando estoy viendo una montaña y despierta en mí esa capacidad de amar, es un momento de felicidad que si estoy consciente de que estoy consciente, es como si tomara una perla y me la llevara de por vida. Y ese instante en el que yo vi la montaña y me sentí plena y me conecté con la montaña, me lo va a llevar para toda mi existencia. La vida solo es rica en experiencias. Es lo único que nos vamos a llevar de esta vida, la experiencia. Para yo poder tener experiencia en mi vida, necesito estar consciente de lo que estoy viviendo. De otra manera, es una vivencia. Podemos vivir un montón de cosas. ¿De qué forma lo cambiamos a experiencias? Siendo consciente de lo que estamos viviendo, del impacto que esa montaña está generando en mí, del impacto que esta plática con esta persona está generando en mí. Cuando yo estoy con una persona y la estoy viendo a los ojos y estoy identificando la grandeza que hay en ella y verdaderamente hay ese vínculo y esa conexión con la persona, ¿qué emoción me provoca esa plática? ¿Qué
¿Qué está provocando en mí el estar generando ideas para la nueva campaña? ¿Qué está provocando en mí? ¿Cómo me estoy sintiendo? ¿Cómo lo estoy aprendiendo? Entonces, la felicidad, como ya sabemos, no es un destino al que llegamos. No es algo permanente, ¿no? De a partir de hoy voy a ser feliz. O el día que tenga la casa voy a ser feliz. O el día que me case voy a ser feliz. Es desde hoy, en este instante, en este momento. Estoy aquí y ahora conectándome con lo que estoy haciendo, lo estoy introyectando, lo estoy convirtiendo en experiencia, estoy desarrollando mi potencial racional. Es un momento de felicidad. Entonces, y la buena noticia es que nosotros nos podemos provocar esos momentos de felicidad. Es decir, yo puedo alimentar este potencial racional o este potencial emocional. Son 5 potenciales, ahorita me voy a enfocar nada más en estos 2. Yo los puedo alimentar. Entonces, al momento en que descubro mi vocación, descubro mi talento y lo ejerzo, es una conexión con mi ser de decir, es mi llamado interno y lo estoy poniendo en práctica. El escuchar a las personas, el sentir que es un servicio a las personas, la estoy ayudando a tener una mejor calidad de vida. Ahí encontramos nuestra felicidad. Entonces, de forma consciente, yo puedo ir buscando estos momentos de felicidad. ¿Okay? Las personas cambian cuando se dan cuenta del potencial que tienen para cambiar las cosas. Es decir, cada uno de nosotros tenemos el potencial de cambiar aquello que en nuestra vida puede no estar funcionando. Y aquí hay algo que siempre que he visto normalmente en consulta, ¿no? Decir, pues es que no puedo cambiar a mi mamá, o no puedo cambiar a mi hermana, o no puedo cambiar el hecho de que mi estado de cuenta hoy, pues, no está tan abundante como yo quisiera, ¿no? Pero lo que sí puedo cambiar, o lo que sí está en mi poder, es la actitud y el significado que le doy a las cosas. Lo puedo ver como una oportunidad, como un aprendizaje, como comprender para qué estoy viviendo lo que estoy viviendo, cuál es la lección aquí, y subir el escalón y pasar este examen o esta prueba o esta lección en la vida, aprenderla, repararlo para no repetirlo, ¿no? Y seguir adelante, ¿no? Entonces, aquí el mensaje que quiero dejarles es el desarrollo de conciencia se da en el momento en el que nos conocemos a nosotros mismos, en el que cambiamos la actitud hacia nosotros mismos, volteamos la mirada interior, nos conectamos con quienes somos, con lo que queremos, trabajamos todas las temáticas que tengamos pendientes todavía, nos convirtamos en ese individuo que va a ejercer su vocación a través de su talento, a través de su potencial, para que puedan alcanzar la felicidad. La felicidad se va a alcanzar cuando estemos alineados con quiénes somos, qué es lo que queremos, estemos conscientes de nuestros potenciales, busquemos acciones que nos permitan adquirir experiencias de felicidad, y con eso la vida se transforma porque nosotros nos transformamos. Muchísimas gracias a todos ustedes por esta semana maravillosa. Me encantó tener la oportunidad de estar nuevamente en este gran equipo, en este equipo tan poderoso, Polaris. Y muchísimas gracias, Adriana, por confiar en mí y por abrirme este espacio de comunicación. Mi vocación es esto. Yo estoy en el pleno ejercicio de mi vocación y disfruto mucho estar con ustedes. Muchísimas gracias. Cualquier duda, estoy a sus órdenes.